Good afternoon, everyone, and welcome. Thank you for joining us for Leading Florida into a Brighter Future, addressing an unaffordable economy. Today, we're having this conversation at a very specific moment in our state. In Tallahassee, lawmakers from both parties announced this week that they're rolling out their affordability priorities and openly acknowledging what families have been living for years, that it's expensive to live here, and the affordability crisis is getting worse. We're hearing a lot about property taxes, housing, insurance, and cost of living relief. But what we're not hearing enough are the voices of the families that are most affected by these decisions, especially with parents with young children who are trying to keep a roof over their heads, pay for childcare, put food on the table, and still give their kids the best possible start in life. Today is about bringing those voices and that data into the same frame. We'll be drawing on the 2025 National Latino Family Report and the Florida Spotlight feature, which captures what families with children ages 0 to 5 are saying they are facing in this economy and what they want from our leaders. First, you're going to hear a brief overview of the data to ground us in what families are telling us. And then today's guests, which include leaders from community-based organizations in Florida, will connect those findings to what they're seeing on the ground and talk about what solutions would actually make a difference. Before we get started, we do want to have a few housekeeping notes. Today's webinar is being recorded, and the recording, along with the links to the national report and the Florida fact sheet, will be shared with all registrants after the event. There's going to be time for Q&A toward the end of the session, but you don't need to wait. You can type your questions into the Q&A box at any time, at any point. When submitting a question, please include your name and organization. And if your question is for a specific guest, please let us know that as well. For members of the media, please include your outlet. Those questions will be prioritized, and we may invite you to come off mute to ask your question live. We're going to provide some instructions right now for those who would like to hear the session in Spanish. Yes, good afternoon, everyone. We are going to be offering Spanish-English interpretation. We do encourage everyone to select a language unless you're bilingual. Otherwise, you won't be able to hear the interpretation from Spanish into the English channel. To access language access, you would have to, or the language channel, once the function is turned on, just scroll down or look at the bottom of your screen. You can click on the globe icon and then select interpretation and then English. Buenos días, buenas tardes. Gracias por unirse el día de hoy. Vamos a ofrecer esta sesión en español también. Para acceder al canal de español, por favor, en un momento, fíjense cuando se prende el canal de interpretación. Si están en su computadora, les va a salir el globo terráqueo. Allí hay que hacer clic y luego escoger interpretación y allí escoge español. Si está en su tableta o en un teléfono, entonces será un círculo con 3 puntitos. Igual allí hace clic, escoge interpretación y español. Gracias. Thank you. Thank you, Amparo. The goal for this next hour is to connect three things: what families are telling us in the data, what organizations are seeing in their communities, and what the public is hearing in debates about affordability in Florida, so that those debates reflect the real experiences of families with young children. And with that, I want to turn it over to Javier Martinez, who will walk us through key findings from the 2025 National Latino Family Report, with a special focus on Florida findings. Go ahead, Javier. Muy bien, vamos a empezar ya con Javier Martínez. Y sí, muchas gracias a todos por estar aquí y también gracias por recordarnos en hablar un poquito más despacio para la interpretación. Muchas gracias a todos los que están aquí, nuestros colaboradores y también los colaboradores que van a presentar esta tarde, quienes están en el panel. Lo que es esta iniciativa de lo que es la defensa de iniciativa infantil y abriendo puertas. Ustedes ya tienen mucho conocimiento de nuestras organizaciones de los derechos civiles. También tenemos esta organización que trabaja con las familias y con los niños jóvenes, que ellos son lo principal, la misión, que los padres son los primeros maestros de cada niño. Así movemos esta política en esta agenda en los últimos años, basándose en
en datos cuantitativos y cualitativos en los últimos años. Vamos a presentar o ofrecerles este enlace en el chat para lo que es esta y defensa de la iniciativa infantil y para que ustedes puedan aprender más acerca de estas propuestas de las políticas. Aquí estas políticas proponen todo lo que es a nivel nacional como también por cada estado. Vemos lo que es a nivel de gobiernos y también municipalidad. Vemos en los latinos que en estas encuestas científicas que se han llevado a cabo entre padres, 1,400 latinas y cuidadores de niños jóvenes de edades de 0 a 5 años de edad. Y esto encuesta es hasta ahora, hasta el 2025. Vamos a compartir estos resultados con ustedes ya para principios de 2026. Esta encuesta se realizó en enero o febrero de 2025. Esto incluía 1,370 familias latinas con niños chiquitos y tomamos esta muestra en estos 5 estados diferentes. Estos estados eran California, Arizona, Nuevo México, Texas y claro, aquí en la Florida, en donde tomamos una muestra de 131 familias. La Florida, aquí contamos con 6 millones de latinos residentes. Es la población, la tercera población más grande en el país y sigue creciendo, está creciendo rápidamente. Así como enviamos estas encuestas de las familias latinas en la Florida, hablamos de las oportunidades económicas, la salud, la atención médica, cuidado infantil, inmigración y el bilingüismo. Ahorita les vamos a profundizar más información acerca de estos temas y así cuando ustedes vayan escuchando más a nuestros panelistas esta mañana. Como se pueden imaginar y como Sonia había mencionado un momento, lo que es asequibilidad, esto es grande para todas las familias en este país. Lo mismo es igual para las familias latinas. Igual como en otros estados, las familias latinas en la Florida sienten esta presión del costo de vida que va aumentando de todo, de vivienda, de compras, comestibles. Y cuando a las familias se les preguntó aquí en la Florida, se enfocaron en las encuestas en el enfoque de lo que eran salario, inflación, vivienda asequible. Y lo que ustedes pueden ver aquí en este gráfico, que el 38% identificaron que era muy importante lo que era el salario, ingresos, que era la prioridad. El 38% habían identificado el aumento del costo de vida y la inflación. Y vimos que esta encuesta se realizó en enero a principios de febrero, al momento que el presidente Trump tomó mandato por segunda vez. Después del 38 al 34% identificaron lo que era la vivienda asequible entre las familias latinas. También hubo una encuesta de los encuestados indicaron que el 67% estaban buscando un trabajo mejor, que también querían promoción en su trabajo actual para poder lidiar con el costo de vida que seguía aumentando. El 58% habían indicado que necesitan programas que apoyan al acceso de salud, de alimentos, de bancos de comida, de programas para mujeres y bebés pequeños, los programas de WIC y de SNAP para asegurar que la familia pueda tener estos alimentos saludables. Vemos que la muestra del 20% de los latinos en la Florida carecen del seguro médico a comparación del 13% de los residentes en otros estados y 19% de latinos a nivel del país. Lo que estamos viendo aquí en este gráfico, vemos que el 98% de las familias latinas encuestadas en la Florida
indicaron que era muy importante el tema de lo que es disminuir el costo del cuidado de atención médica y que el Congreso y el presidente deberían de abordar esto en su primer año. Ahora, para obtener un poquito más de información, esta encuesta se celebró en enero y en febrero. Ahora ya estamos 10, 11 meses después y en esta conversación estamos viendo qué está pasando con el Senado y abordando la atención médica. ¿Qué están haciendo el gobierno federal para abordar este tema? De que sí va a ser asequible y va a ser sí va a estar disponibles. Ahora, si estamos hablando de las familias y lo que es el cuidado infantil, vemos que este es un gasto muy grande para todos. Es igual para la gente, la familia de la Florida. Lo que vemos en las familias latinas en la Florida tienen un costo anual de más de $13,000. Esto es mucho más que lo que sería una matrícula de las escuelas universitarias en la Florida. El 59% de esta encuesta en la Florida reportan que de los niños más chicos reciben cuidado infantil. El 46% indican que gastan entre 11 y 25% de sus ingresos en la guardería y de cuidado infantil. El 23% gastan como entre 26 a 50% de sus ingresos para el cuidado infantil. Para las familias de la Florida que habían indicado que no habían recibido cuidado infantil, a comparación del 32% a nivel nacional, 34% de las familias de la Florida han indicado que han tenido que recortar sus horas laborales porque no podían costear lo que es el cuidado infantil asequible a comparación del 24% al nivel nacional. Que vamos a pasar ya al bilingüismo. Ya si están de acuerdo, si están de acuerdo o no, porque ya hemos escuchado que unos piensan que inglés debe de ser el idioma oficial. Yo estoy basado aquí en Nuevo México y yo les puedo decir que aquí en Nuevo México está en nuestra Constitución desde 1912, porque lo que hemos visto en Nuevo México de inglés y en español somos el único estado que tiene este bilingüismo. Habíamos escuchado mucho en los 90 que solamente en los años 90 que solamente se debería hablar inglés. No quiero dar un editorial, pero sí son importantes o compartir estos datos. Lo que es bilingüismo en la Florida es como el 22% de los residentes que sí hablan español en el hogar. Familias latinas en la Florida de veras apoyan lo que es las oportunidades bilingües y multicultural de aprendizaje. El 94% reportan que la educación multilingüal y multicultural es sumamente importante. Del 94% indicaron que sus hijos quieren que vayan a criarse de manera bilingüe, inglés y en español. A nivel nacional, esta encuesta del 88%, 48% habían reportado que actualmente están matriculados en un programa bilingüe. Los padres están indicando en esta encuesta que el 55% habían indicado que hablan inglés y español en casa. Lo que es el 17% de los niños que ya son bilingües. Por último, hablamos de inmigración. Aquí es el enfoque de la administración en los últimos 11 meses. Hemos visto que el 85% de los que participaron en la encuesta habían indicado que sí, para ellos era importante la vigilancia fronteriza y el 63% de los que fueron encuestados en la Florida habían dicho que cooperarán con el presidente con los planes de deportación solamente cuando involucraba inmigrantes que habían hallado culpables de delitos mayores, mientras que el 27%
40% de los And funcionarios we de la follow up this Florida habían survey dicho que no in the cooperan first part of para nada con los 2026. We were planes de also deportación del honing in on presidente. immigration as an issue. También lo que es la And encuesta we're very, que very se excited realizó to a come back finales de enero y to febrero, your state of Florida cuando to present habíamos next year's data presentado este plan because my de hunch is inmigración. that Y given what we've ahora, seen sí, como over the habíamos last 11 dicho, months, these vamos a numbers will compartir be los quite different resultados in a la terms of how primera parte Latino de families in Florida 2026 think tocante and a las feel about cuestiones de immigration. inmigración. Y With sí, that, I'm going to kick estoy it muy back to emocionado Sonia. de que Thank you voy for a the estar en opportunity, la and I'm looking forward to Florida hear para from the rest poder of the panel. compartir esta información con ustedes Thank y you. veremos que los Down nombres to de veras this han panel, we cambiado. have Con Jared eso le voy Nordland, a our pasar Florida la Policy palabra Director, for un al minutito. panel. Sí, muchas gracias. Good Tenemos afternoon, a everybody. Jared My name Nordland, is Jared el Norland, and I'm the director Associate político Director de la for Media Florida. US, Buenas based in tardes, Orlando, yo Florida. estoy basado And en before we jump Orlando, into Florida, questions, I'd y like to soy give el to our director panelists estatal the opportunity to de introduce los themselves Estados Unidos. and Quiero share how darle their la programs and all oportunidad moving our a state todos forward. los panelistas a And hablar with that, de I will start with presentarse y Isabel hablar de sus Garcia-May. programas y Please go cómo ahead and vamos introduce a yourself, continuar. Ahora voy Isabel, a and pasarle tell us a la little bit about palabra a RCMA. Isabel. Si nos puedes Thank you, decir un Jared. Good poquito más afternoon, acerca de everyone. I am Isabel RCM. Garcia, the Buenas Executive tardes, soy Director for Isabel RCMA. García, la directora RCMA ejecutiva is de a large RCMA. nonprofit childcare Somos provider in un the state of mm, Florida. We proveedor de serve cuidado about infantil sin 4,000 fines to de lucro 5,000 children y daily proporcionamos in ayuda Kern y County, servicios and we a are más de entre primarily 4,000 a located in 5,000 rural niños communities, de manera cotidiana serving en 20 predominantly condados. hardworking Y nos families, enfocamos single en families comunidades from 0 to rurales 5 years que son old, and we familias also que do trabajan, classrooms familias latinas where we de have edades de 0 a K-8 5 grades, años y también and the escuelas program kindergarten schools are subvenciones. bilingual, Y biliteracy también lo que education, estamos ofreciendo de and we kinder have al more than grado 8, 600 tenemos employees programas as well, and bilingües y we have tenemos esta celebrated in educación October 60 years bilingüe y existence in the empleamos state of como a Florida, providing high 1,600 quality empleados healthcare. y celebramos en octubre ya Thank 60 you, años Isabel. de que existe este Next, programa Karina de with cuidado Amigos for infantil Kids. de alta calidad. Hi, Muy good bien, afternoon, gracias. everyone. Ahora Karina de I'm the Amigos president and for CEO Kids. of Amigos for Kids. Buenos We're a días, nonprofit buenas tardes. Yo organization soy la based in Miami. presidenta y We've been around la for directora 34 ejecutiva years. de Our Amigos mission is for the Kids. prevention of child Somos una abuse and neglect. organización sin fines de And lucro en Miami we moved y out ya here to llevamos como Florida 34 años. based Nuestra of a misión es variety of la programs. prevención de We abuso have a y portfolio of negligencia y programs that are maltrato de los niños, applied y primarily con to esta Latino misión nos families in our basamos en community. una That variedad de includes programas. after school enrichment Aquí nos programs for young enfocamos en children, diferentes programas parent integrales education que vienen programs, and siendo wraparound programas supports for families at de risk. después de la Thank escuela you. y para niños jóvenes y Okay, chicos. Michaela with the Y Kids también Movement of Florida. ofrecemos Yeah, thank you, programas Jared. para So, Michaela Buchanan, educar a I los am the Chief padres. of Staff at the Children's Sí, Movement of yo Florida, soy and we have been around for 15 Michaela years. We are a Buchanan y soy nonprofit, la nonpartisan movement of directora de Floridians who advocate for Children's policies and Movement of investments Florida. that help Ya every child llevamos thrive 15 and represent años your y students somos into una Florida. organización sin And we do fines that de by lucro amplifying the y voices of parents and trabajamos con la gente educators, de la engaging Florida, elected abogamos en las officials, and políticas highlighting y the role las of community. inversiones, y también ya Awesome. Thank you llevamos guys so 5 much. años trabajando I'd en like to esta take posición what en la Javier just shared Florida about y Florida and connect participamos it directly mucho to y what colaboramos you guys are con doing los on the ground funcionarios. every Muchas day. gracias. Sí, quería también And as just a hacer quick seguimiento a reminder lo que for había anyone with indicado questions, if you do have a Javier. question, Sí, y please write it in también the Q&A box and recordarles we'll make que sure it si gets usted answered. se les ocurre una pregunta, tienen una pregunta, por So the favor, first question here for indíquenlo en el Michaela. chat y luego ya When you lo look at abordaremos al the final. La statistics in primera Florida pregunta para versus the cost of living Michaela and es que lo que childcare, hemos what stands visto, out lo most que in terms son of los how your salarios state's de la current Florida, costo policies de vida, are or are cuidado not meeting infantil, the needs of our y qué es families? lo que resuena Yeah, más con la it's a great política question, Jared. actual Thank del you. Estado. Sí, So buenísima pregunta, I'd like to Jared. start with some Gracias. data. Lo que So me you gusta have some of the empezar survey son results los there, datos. but Ya I llegaron, think it's really important vimos for los additional resultados de la context encuesta, too, pero right? también hay So que tener un in a state poquito like más de Florida, we've contexto, been ¿verdad? tracking for a number En of years el estado de the percentage Florida of ya households with vamos children under the age monitoreando of el 6 who porcentaje have de all los available hogares con caregivers in the niños de
de menos de 6 años y estamos viendo los cuidadores y que están en la fuerza laboral viene siendo el 70%. Por lo tanto, eso significa que ellos están en el trabajo, los niños tienen que tener alguien que los cuide. Esto no es una opción para las familias. Estamos hablando de la infraestructura que está en nuestra economía y como las familias, como lo muestra la encuesta, muestra un porcentaje significante de sus ingresos y eso puede ser para algunas personas es el 11% para muchas familias, al 13% para un niño. Creo que el promedio era como $13,000, un promedio. Aquí en Palm Beach County, en este condado, es más de $17,000 por un niño. Si estamos viendo Suwannee, el condado de Suwannee, o en zonas rurales, es más de 8,500 es el medio. Ya estas personas se encuentran en un punto muy difícil en donde tienen que decidir si van a regresar a trabajar todos los días. Lo que vimos cuando habíamos colaborado con la Fundación de la Cámara de la Florida, habían dicho que no, que muchas familias dejaron sus trabajos en la Florida. Venía siendo un total de 150,000 personas por 6 meses que dejaron sus trabajos en la Florida para quedarse en casa y cuidar de sus hijos. Y aunque no dejen su trabajo, sí hay un número significante de ausencias en el trabajo. Es debido a cuestiones de cuidado infantil, así que ya eso afecta el 55% de las ausencias. Esto tienen que limitar sus horas laborales para poder estar allí para sus hijos, para su desarrollo. Esto afecta de manera negativa nuestra fuerza laboral y la economía. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Pues el año pasado sí nos dio mucho gusto porque creo que no nos dieron mucha información en los medios sociales, pero tuvimos un programa que se llama School Readiness y aquí estaban hablando de lo que es la matrícula para programas para ayudar a las familias quienes están en la fuerza laboral. Se había indicado que esto era el ingreso para los que reunían los requisitos. Durante la sesión legislativa habían indicado que el 150% se encontraban al nivel de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la Florida, para las personas que están en la fuerza laboral, que están ganando menos de 46,800 por año por 2 adultos para 2 hijos o un adulto y 3 niños, ya vemos que no esto es mucho dinero, porque como hemos visto, el cuidado infantil es muy caro, así que no funcionó para muchas familias. En la última sesión, lo que hicieron era cambiar ese nivel de medios, así que tuvimos que cambiar esos límites al 55% de los ingresos estatales. Ahora esto ya lo aumenta al 54,000% por año por familia de 4. Y quizá no es tanto, pero sí, por lo menos vamos en la dirección correcta para poder tener esas oportunidades para los demás. Muchas gracias. Sí, Isabel, habías mencionado de que habías escuchado los padres que estaban diciendo, pues que estaban viendo cómo es que estaban lidiando con este costo del aumento del cuidado infantil. Sí, para hacer seguimiento de lo que había mencionado Michaela, mucho de lo que habíamos escuchado de lo que era de 0 a 3, encontramos menos proveedores que van a ofrecer esos servicios porque estamos escuchando de que es un bebé a los 3 años. Aquí el cuidado infantil cuesta más, así que muchos proveedores deciden no dar servicios a este grupo porque la proporción es menos y el costo es más. Así que así es más difícil encontrar el cuidado infantil. Mejor buscan para el cuidado infantil de niños de 3 a 5 años. Esa es la primera barrera. Ahí está, el número 1, que es muy difícil encontrar proveedores de bebés. Cuando las familias se enfrentan a esto, como había dicho Michaela, los padres tienen que tomar decisiones de que van a dejar el trabajo para quedarse en casa.
y luego se esperan hasta que el niño cumpla 3 años y así ya califican para una tasa menos cara y luego ya regresan al trabajo. Aquí en nuestro programa de RSMA, por sus siglos en inglés, aquí proporcionamos servicios por medio de Head Start, Migrant Head Start, Early Head Start, y muchos de esos criterios es que reúnen requisitos de las familias para que puedan, o también se basa en una escala proporcional que así va a ser más asequible. Es lo que estamos buscando. ¿Y cómo es que estamos creando programas que sean asequibles para las familias y cómo se va a colaborar con las agencias comunitarias y crear becas para poder que quede por igual el costo alto para las familias? Pero sí, es el compromiso que se hace, que las familias se quedan en casa en vez de trabajar hasta que el niño cumpla 3 años. Sí, Javier había mencionado en su presentación el bilingüismo y qué barreras se impiden para las familias para poder tener acceso a la educación temprana de bilingüismo. ¿Usted ve que si hay alguna brecha con eso? Pues por lo que hemos visto en los datos y en las estadísticas que tenemos aquí muchos latinos en la Florida, y lo que estamos viendo en el cuidado infantil aquí es que muchos de nuestro personal y los maestros son bilingües, así que sería más accesible para las familias porque vemos que los trabajadores en cuidado infantil, vemos que la fuerza laboral es latina, así que sí estamos afortunados que estas escuelas subvencionadas ya en este condado de Dade en Miami ya están creando este currículum bilingüe. Creo que se va a encontrar más en lo que son organizaciones sin fines de lucro y también escuelas subvencionadas. Bien, gracias. Ahora, Karina, ¿qué es lo que ustedes están viendo en lo que es la necesidad de la ayuda para alimentos para las familias que ustedes están atendiendo? Lo que estamos viendo en Amigos es igual lo que vemos al nivel nacional del informe de familias latinas. De hecho, una encuesta más pequeña que hicimos con nuestras familias reportaron que estaban preocupados de que se les acababa la comida o que no les iba a durar hasta el final del mes y que muchos de ellos hasta se pasaban ciertas comidas para que los niños pudieran comer. Y aquí lo que estamos viendo, obviamente, los salarios no son lo suficiente para continuar con pagar el aumento de lo que han visto en los gastos de comestibles, los del mandado, y también están viendo qué es lo que van a tener que sacrificar entre lo que es el alquiler, el cuidado infantil, el gas para los carros o la comida. Para nosotros lo que estamos viendo como la que es la comida o la inseguridad de alimentos es lo que va a reflejar el estrés económico. Cuando las familias están trabajando varios trabajos y aún así necesitan más dinero para comprar comida, pues estamos viendo lo que es los bancos de comida para que puedan ayudar y tener suficiente comida para todo el mes. Quiero hacer una pregunta de seguimiento. ¿Están viendo familias que necesitan quizá, especialmente para los niños jóvenes, que tengan más ayuda en lo que es la salud mental o de los padres? ¿Cómo se está apoyando eso? ¿Hay inestabilidad? Sí, vemos familias con bebés y con niños pequeños que llevan ahora la penuria emocional más pesada. Cuando estamos viendo los estresantes que son factores económicos, que quizá no está durmiendo el bebé recién nacido, el niño pequeño, y se les dificulta pagar por un cuidado infantil. Entonces vemos que ese estrés se va agrandando, profundizando. Esto va a causar a los padres, especialmente con niños que tengan de 0 a 3 años, ¿cómo pueden ayudarle a lidiar con el estrés, la ansiedad y depresión?
estamos dando ver cómo podemos ayudar para que puedan ellos gestionar las estrategias concretas para poder mejorar la situación con los bebés, con los niños pequeños. Recientemente empezamos con un programa que se llama Amigos Cradle y aquí se usa este currículum basándose en investigaciones que cuando los cuidadores tengan que entender cuando un recién nacido o bebé llora, que no existe el síndrome de que se sacude al bebé donde puede morir o puede tener efectos secundarios acerca de eso. Entonces estamos tratando de proporcionar esa información para que estén al tanto. También estamos viendo cómo los podemos ayudar para que puedan crear esos lazos con la familia, con sus hijos, que esos vínculos y viendo también cómo nosotros podemos dar este servicio integral que pueda ayudar con trabajadores sociales, con familias, para poder cómo podemos ayudarlos, no simplemente darles una lista de herramientas o de recursos. Tenemos que ver cómo les podemos ayudar con todo, con comida, con transporte. Y sí, hacemos muy buen trabajo en hablar con ellos de cómo se pueden cuidar a sí mismos, lo importante que es, pero eso es muy difícil para un padre cuando está pensando, pues, ¿qué les voy a dar a mis hijos de comer esta noche? Así que vemos lo que es la salud mental y el apoyo de los padres de que no es, ay, qué lindo que vamos a hacer eso, sino qué vamos a hacer, qué estrategias vamos a presentarle a las familias para poder impedir todas estas cosas negativas que sucedan. Ahora, Michaela, sí vamos a pasar a que hables acerca de la sesión de 2026, lo que viene siendo qué soluciones en la política crees que sería lo más importante para poder abordar el costo de cuidado infantil. Sí, aquí lo que vamos a hacer es hay que seguir invirtiendo y expandir en los éxitos de la preparación de los niños. Lo que hemos hecho en los últimos 2 años, vemos que quizá hay 211,000 niños que sacan provecho de este programa de ayuda de la matrícula y no sé si son los bebés que nacen cada año en nuestro estado. Otra cosa que queremos hacer es abogar en esta sesión, es colaborar con los socios del estado, porque pasar a ver que el financiamiento que viene de este costo del gobierno federal y apoyo, ¿cómo sería si Florida tuviera un recurso más allá que solamente los fondos económicos? Si estamos viendo cómo podemos obtener recursos privados y públicos y así expandir este acceso, porque creo que solamente lo que tenemos ahora con eso no va a ser suficiente. Sería importante que deberíamos de ver cómo tener esta manera nueva y también otra fuente de financiamiento, así como lo hacen en otros estados. Otra cosa que hemos visto estos últimos 2 años tiene que ver también con los guarderías en casa en el estado. Por lo tanto, vamos a o modificar lo que son las barreras de la zona, de las exclusiones de la zona del seguro y de negocios, porque lo que estamos viendo es que si existe este negocio en hogar para lo que es el cuidado infantil, pues son más opciones y pues sí, ya tendrían acceso más personas y sin tener estas restricciones. Ahora, Isabel, ya has mencionado que ya llevan 60 años con este programa y ya habías indicado que invierten bien en sus educadores y que han trabajado muy bien con sus comunidades. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que se va a necesitar para poder retener y crear esa alta calidad de aprendizaje y
en el cuidado infantil en la Florida, en las zonas rurales y agricultores. Sí, gracias, Jared. Eso ha sido la filosofía con que hemos empezado desde un principio de cómo contratar y servir a nuestras comunidades que ya llevan por 30 años haciendo esto y vemos que ha sido muy exitoso. Estamos viendo estilos de vida de las familias, estamos viendo a los trabajadores agrícolas, los campesinos, los granjeros, y que vemos que los niños de estos van a la universidad. Sabemos que sí, vamos a poder seguir ayudarlos. Son más sensibles con esta situación y tenemos que seguir con esta filosofía, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo las leyes nuevas, más requisitos en capacitación, en certificados, pero sí seguimos enfocándonos en subvenciones que van a poder ayudar a nuestros profesionales, como ayudarles en su desarrollo, en sus oportunidades, en el personal y asegurarse que van a reunir los requisitos para esas fechas topes y así asegurarnos que van a conseguir sus títulos universitarios. Tenemos que invertir en eso. A veces sí recibimos financiamiento fijo y a veces sí esto ha sido muy difícil para el cuidado infantil. Para algunos proveedores tienen que ver pues que hay un aumento de requisitos para el desarrollo profesional, pero casi siempre hay financiamiento que viene con eso, especialmente con el financiamiento para prepararse para la escuela, que viene siendo incentivos en donde les pueden proporcionar más dólares para asegurarse que van a invertir ese dinero para que obtengan esta capacitación que necesitan los cuidadores para que se les considere como profesionales. Así que hay que ver cómo vamos a invertir esos dólares de vuelta para ayudarle a las personas a estar al corriente con las tendencias actuales y también proporcionar un ambiente o un entorno donde se les va a valorar que son maestros y no niñeros, educar los líderes de mañana y también tratar de quedarnos de seguir de manera competitiva con nuestros salarios. Como había dicho Michaela, el costo de vida en Palm Beach y lo que es Miami-Dade y Ruskin y Waimama, hay una gran disparidad y tenemos que estar al tanto de estas tendencias porque vemos lo que es la competencia hasta entre Amazon, Walmart, centros de distribución. Entonces, si se les va a pagar igual encargar cajas a cuidar por un niño, pues no, hay que tomar todo eso en cuenta. Hay que ver que la persona se sienta valorada como maestro, quedarse aquí y tomar esa decisión. Sí, quiero hacer una gran diferencia en estos niños, en que se desarrollen bien, pensar en nuestro futuro en vez de estar pues, arreglando o encargándose de cajas. Hay que tomar eso en cuenta, algo que sea asequible para las familias y para los proveedores que vamos a contratar, y ese talento en el personal es una inversión. Sí, muy bien, muchas gracias. Karina, ¿cómo es que esta presión económica que vemos en el estrés de las familias, especialmente en las familias que tienen niños muy pequeños, qué son lo que los accionistas deberían de tomar en cuenta cuando están viendo que ese estrés no vaya a convertirse en una crisis para los niños? Sí, las presiones económicas empiezan a mostrar antes de que la familia, la situación de familiar, vemos entre comillas, en el sistema como lo vemos aquí en Amigos for Kids, básicamente para los padres que tienen niños muy chiquitos, que el estrés familiar
sucede cuando las familias trabajan varios trabajos o dejando a los bebés o niños pequeños con diferentes cuidadores, amigos, familiares o con hermanos más grandes, constantemente preocuparse por la renta, la comida, cuidado infantil. Estos factores estresantes van a resultar en que los padres se sientan irritables, exhaustos y van a tener esa reacción de la disciplina que va a ser más brusca. Así que lo que estamos viendo en el informe nacional de las familias latinas, estamos viendo que si la situación financiera o económica va a empeorar, vemos cómo eso va a impactar el estrés. Va a ser predecible como una respuesta, una reacción a esa presión económica crónica. Y lo que hemos visto que los padres han expresado que se sienten agobiados o dicen, ya no puedo más, ya no puedo hacer esto. Estos ya son alertas que si los cuidadores se les pasan las citas médicas o a lo mejor con las familias con las que trabajamos, cuando los niños se les pasa el programa de desarrollo cuando están ausentes los padres o que los padres no van a los programas para educar a los padres. Nosotros nos preocupamos porque sabemos que algo está pasando. Lo que vemos en nuestro programa de jóvenes, vemos que el estrés en la familia, vemos que las reacciones vienen siendo que hay cambios de conducta, de comportamiento, vemos que hay problemas para dormir, que se están muy apegados a las personas o también tienen comportamientos agresivos. También estamos viendo que si están teniendo problemas de vivienda, que se están mudando seguido o que las familias tienen que compartir un espacio, una vivienda con otras familias. A veces las familias llegan con nosotros ya cuando están en el último momento que a lo mejor están por ser desalojados, se les están apagando los servicios públicos, ya es a última hora que llegan con nosotros. Entonces nosotros deberíamos de ver estas situaciones como señales, no como fracasos. Cuando vemos y tenemos comunicación con las familias, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es simplemente decir qué es lo que necesita, cómo les podemos ayudar, porque yo creo que nuestro trabajo es normalizar el pedir qué ayuda necesitan. Nuestro trabajo aquí en Amigos es que sí, pídanos qué necesitan, pero nosotros también tenemos apoyo y podemos intervenir mucho antes de que el estrés económico se convierta en una crisis para los niños. Por ejemplo, aquí en Amigos tenemos un programa en donde las familias se presentan que dicen, pues estamos por ser desalojados. Sabemos lo traumático que es cuando las familias van a ser desalojadas, pero lo peor para los niños es que cuando la familia sea desalojada, que va a ser casi imposible encontrarle una vivienda asequible aquí en Miami. Así que sabemos que es para poder establecer a la familia que se encuentra en crisis, de ver cómo les podemos ayudar. Ahora sí, a la familia podemos ver si les podemos ayudar en hacer los pagos de la renta hasta que se pongan al corriente. Así ya podemos impedir que suceda ese desalojo. Cuando ellos nos dicen qué es lo que necesitan, entonces ya nosotros vemos cómo les podemos ayudar. Bien, ahora le voy a pasar la palabra a Michaela otra vez. Isabel ya había indicado que sabe el trabajo que está haciendo y ahora, ¿qué pasos se deben de realizar para poder fortalecer y hacer los educadores más profesionales? Sí, cuando Isabel había mencionado de lo que son los salarios justos y Karina hablando de cómo las familias se enfrentan a desalojos, hay que recordar que muchas de estas personas son educadores de cuidado infantil.
Muchas veces nos damos cuenta que los educadores de cuidado infantil ganan casi igual o menos de que alguien que vaya contratado a caminar a perros. Aquí vemos cómo los diferentes estados usan su financiamiento federal y cuando están llegando estos dólares federales, en la Florida lo que han decidido es priorizar a los educadores de cuidado infantil de educación temprana y luego después las otras poblaciones, porque lo que estamos viendo es que si estos maestros no reciben el justo salario, eso va a afectar ese programa y también el tener cupo para más niños. Así que creo que esta es la oportunidad que podemos ver de cómo hay que verlo como una prioridad como educadores de cuidado infantil temprano y cómo les podemos ayudar. Y también hemos visto en algunos otros estados han ofrecido los beneficios de jubilación. Creo que esto es algo que no se aborda mucho, pero cuando nos ponemos a pensar que muchos de estos educadores, como los educadores de kinder a 12, no lo hicieron para ser millonarios, pero porque aman enseñar a los niños, pero sí tenemos que ver cómo estos beneficios o prestaciones les podrían ayudar, cómo podríamos tomar en cuenta y ventaja de estos sistemas de jubilo, que lo que hemos visto en Arkansas, que abrieron sus programas. Lo que hemos visto una herramienta muy eficaz en la Florida ha sido el acceso al programa de Teach Scholarship. Y esto hemos visto que la legislatura lo ha asignado y viene siendo $10 millones para este programa de becas de Teach Program el año pasado. Y esto va a ayudar a los educadores de cuidado infantil para que regresen a la escuela para obtener sus credenciales como un bachillerato en educación infantil temprana y que así sigan en lo que es el acceso a los becas. Y así vemos que el 10% de estos educadores de cuidado infantil se van del campo después de haber cumplido con este programa de Teach para poder continuar en esta capacitación para poder continuar. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Veremos quién tiene preguntas. Los pueden poner en el chat. Mientras esperamos las preguntas, Isabel, Karina, Michaela, ¿hay algo que desean compartir? ¿Algo que quizás se les olvidó presentar antes cuando estábamos platicando de otros temas? No, no, de mi parte no. Gracias, Jared. No, muy bien. Entonces, sí pudimos cubrir todo, hablar de todo. Parece ser que no hay preguntas en el chat, lo cual quiere decir que sí profundizamos todos los temas. Muchas gracias. Con eso ya vamos a empezar el cerrar. Muchas gracias, Isabel, Karina, Michaela, para compartir su información de liderazgo, lo que ustedes hacen en nuestras comunidades todos los días, lo que ustedes hacen en APOD y Javier. Gracias por su colaboración continua y de estar unidos, y vemos que estamos asegurándonos que las voces van a crear ese futuro brillante para el futuro de la Florida. Los invitamos a asistir a leer nuestro informe nacional de familias latinas de 2025 y también los invitamos a ver lo que es la iniciativa de los latinos infantiles en esta página web. Y también Javier había mencionado que el próximo año va a haber otra encuesta que se llevará a cabo, así que esperamos más presentaciones más adelante. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Muchas gracias de nuevo, Michaela, Isabel, Karina, Javier, por unirse a la llamada, esta presentación. Muchas gracias a